Ecuador, el país de la diversidad, de una diversidad profunda, propia de una naturaleza frondosa. Encontramos volcanes nevados, encontramos una selva tropical, costa, diverso también en la composición de su gente, afrodescendiente, un pueblo indígena muy presente, con cultura, con formas, con lenguaje, mestizos, blancos, asiáticos, un pueblo con tradición de lucha, que ha estado constantemente buscando la soberanía nacional y la justicia social. Hoy día Ecuador está pasando por una profunda una crisis que tiene, o se expresa, mejor dicho, en lo económico. Sí, claro, la canasta familiar vale el doble del salario mínimo mensual. Es impresentable. Desde un punto de vista de la vida del ecuatoriano, enfrentan cortes de luz diarios entre 12 a 14 horas, creando una crisis profunda en la pequeña y medianos productores y también comerciantes. Una crisis de agua potable. Es decir, todo el sistema está crujiendo. Está prácticamente entrando en una recesión. Crecimiento cero y a la baja. El PBI no funciona en Ecuador. Casi no se puede medir. La delincuencia es la campante. Y es justamente lo que usa el gobierno actual de Daniel Noboa para mantener a la población atemorizada y buscando la tranquilidad. Una tranquilidad que él ofrece con militares y policías en la calle y que no logra, que no puede dar, incluso con presencia de militares norteamericanos, con bases militares norteamericanas en Manta. Galápagos, ¿no es cierto?, se ha convertido en un portaaviones natural. En fin, el Ecuador, que se veía unos años atrás uno de los países más seguros, ¿ya?, hoy día es uno de los más inseguros. Pareciera ser que esta inseguridad es funcional a la ultraderecha que hoy día dirige Ecuador. La crisis política ha llegado a tales niveles que Noboa se ha deshecho de su vicepresidenta, con la cual fue a la elección hace un tiempo atrás, ¿no?, a Verónica Abad, que por lo demás la tenía como embajadora en las tierras ocupadas de Palestina, en el Israel sionista. Bueno, ella también es una sionista. Bueno, ¿qué pasa con el Ecuador? ¿Qué pasa con las movilizaciones sociales? Sí, ahora vienen algunas movilizaciones sociales. La CONADI, ¿no?, todo el movimiento indígena sale y está comenzando a salir a la calle. Los profesores de la UNE, Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes, la FEWE, las distintas centrales sindicales comienzan a activar también la vida. Es la esperanza del cambio. Hay elecciones, ahora, pronto. Van 10 candidatos. 2 de ellos son los principales, que van a marcar el continuismo del cambio. Uno, el continuismo, Daniel Noboa, y el cambio, Luisa González. Eso está planteado para Ecuador. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. Ecuador es uno de los países más querido por su geografía, por su gente, en América Latina. Es un país también con muchas contradicciones sociales como el resto de América Latina. Pero tiene sus particularidades. Han tenido momentos de estabilidad y otros momentos en que la crisis ha sido una constante.
Muchos gobiernos han llegado, inclusive de carácter militar, como Lucio Gutiérrez, hablando de transformaciones profundas. Pero estas no han tenido desarrollo, no han tomado ciudadanía. Hoy día, con un gobierno que viene de reemplazo, ¿no es cierto?, del anterior, con un periodo muy corto de 1 año y medio, tenemos a un presidente como Daniel Noboa, quien de una manera u otra ha postergado totalmente la satisfacción de las demandas sociales y ha colocado el centro en el tema delictual, y eso ha sido la voz oficial. Esto en medio de una crisis económica, social, apagones de 14, de 12 horas, cortes de agua, conflictos diversos. Y también una presencia muy fuerte de soldados norteamericanos o de la presencia en la parte policial, militar, etcétera, etcétera. Bueno, pero para hablar sobre esto, sobre este Ecuador tan querido para todos los países hispanos y para el mundo en general, hoy día estamos con un invitado que es bastante especial porque él es un experto en esto, ¿no? Él habita en Quito, Ecuador, se llama Franklin Ramírez, es un destacado sociólogo, actualmente es profesor e investigador en el programa de Sociología Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Ecuador, claro está. Sus investigaciones giran en torno a movimientos sociales, el conflicto político y la radicalización de las derechas en América Latina. Bienvenido, Franklin Ramírez, a nuestro programa Negro y Blanco por Hispan TV. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea un diálogo que aproveche a todos los oyentes y televidentes. Sin duda que va a ser así. Franklin, ¿cuál es el eje de la crisis hoy día económica, ¿no?, que está viviendo el Ecuador? Digamos que a partir de 2017 hay un ciclo de 3 gobiernos que siguen el programa económico del Fondo Monetario, que tiene un eje de austeridad permanente, un eje de desinversión pública y que ha paralizado el dinamismo de la economía, repercutiendo en el empleo, en la calidad del empleo, en la precarización de la vida. Este ciclo no se vio alterado ni siquiera por la pandemia, donde fue un momento en que diversos países de la región y del globo abrieron un poco el financiamiento público para proteger derechos, gastos en salud. Acá no ocurrió eso. Prácticamente el gasto social, el gasto en salud se mantuvo intacto y se aprovechó la pandemia para relanzar una serie de reformas laborales, para retomar una serie de reformas laborales de carácter regresivo, precarizador, y para retomar una medida que había sido impugnada en 2019 por los movimientos sociales, como era el retiro del subsidio público al gas y a la gasolina. Entonces ha sido un programa de austeridad permanente, de repliegue del Estado, de reducción de la burocracia y de los servicios públicos a su mínima expresión, lo que ha devenido no solo en un frenazo de la economía. Este año el Ecuador va a cerrar con cifras negativas en sus ritmos de crecimiento, sino también de deterioro de la institucionalidad, del Estado y de la calidad de vida del conjunto de la población, en medio además de una crisis de violencia sin precedentes cuya escenificación no había tenido lugar previamente en el país, y que ha permitido a Daniel Noboa, el último presidente de este ciclo, asumir un discurso bélico, una retórica guerrerista, que ha militarizado la seguridad pública como una forma como de encubrir los problemas estructurales del Estado para proveer seguridad a la población, sin que los resultados de esta militarización se compadezcan con la inversión pública que se ha hecho, con los estados de excepción, con los toques de queda, a los que la población se ha venido acostumbrando estos años.
Así es, los estados de excepción, dice Amnistía Internacional, ya son constantes y permanentes, tanto nacionales como localizados en algunas regiones, localidades en concreto. ¿Cómo hoy día el movimiento social está comenzando a tomar las calles? Yo vi una pinta, no sé cómo le llaman a ustedes, un rayado, ¿ya? En la calle, vi una fotografía que decía hay que apagar las velas para encender las calles. A ver qué pasa con eso. Sí, digamos que este ha sido un ciclo a partir de 2017. Hubo el estallido, como los que hubo en el resto de la región en 2019, un estallido enorme que duró 12 días. En 2022 hubo un estallido de más de 21 días. Entonces, dos grandes picos de protesta popular, conducida por el movimiento indígena, pero que abarcaba muchos más amplios sectores. Esta protesta social tenía que ver directamente con una contestación a la política neoliberal, a la austeridad, al retiro de subsidios y a varios problemas con la política pública, el problema de la seguridad. Entonces, había la impresión de que estábamos ante un momento como de recomposición de las resistencias del campo popular, de las dinámicas de los movimientos sociales, que los movimientos tenían una capacidad de veto, ¿no? Sino de proponer un nuevo escenario, sí de vetar lo que venía tomando forma en el país. Franklin, desgraciadamente vamos a ir a un corte y continuamos con la misma línea, lo que nos estás explicando en forma tan clarita. Gracias. Volvemos acá en negro y blanco con Franklin Ramírez. Franklin, tú estabas planteando qué sucedía con los movimientos sociales, como que dio una sensación, ¿no es cierto?, que estaban empoderándose, tomando fuerza. Por favor, continúa. Sí, claro, estos dos estallidos de 2019 y 2022 daban la sensación de que podía haber un polo de acumulación popular que ponga veto al ciclo de reformas de mercado. Pero no hubo dicha capacidad, más bien se reforzaron las respuestas autoritarias desde el poder. Los dos estallidos fueron violentamente reprimidos con una multiplicación de casos de violación de derechos humanos sin precedentes en el país. El recurso abusivo de los estados de excepción, que además han sido usados como escudándose ya sea en la pandemia, ya sea en la crisis de inseguridad, de violencia, pero que han tenido el efecto de suspender libertades políticas, como todo estado de excepción, y con una como ampliación de un discurso autoritario, ¿no?, de miedo, que ha tendido a criminalizar la lucha social, usando el discurso del antiterrorismo, ¿no? Aprovechando esta coyuntura de violencia extrema que vive el país, se ha tratado de vincular a la protesta social, a la lucha antiminera, con respuestas terroristas, subversivas de la población, lo que ha permitido la militarización, ha permitido la securitización de las respuestas frente a la protesta. Y a todo esto se agrega que el ciclo de gobierno de Guillermo Lasso terminó con la muerte cruzada en el año pasado y viene un gobierno corto de Daniel Noboa, hay elecciones en febrero, entonces como que los ciclos, las coyunturas electorales también tienden a desmovilizar a los actores sociales. Ahora mismo el presidente de la CONAIE es candidato por el Pachacutic, además de Luisa González, que es la candidata de la Revolución Ciudadana. Ahí hay una novedad, que estos dos sectores que venían confrontándose han hecho una especie de acuerdo de no agresión, y hay con otros candidatos del centro y la izquierda
lo cual ha ampliado el espacio de alternativas como democráticas en las elecciones, algo que no había sucedido ni en 2023 ni en 2021, que sería como una novedad en el paisaje político y que amplía las alternativas democráticas para las próximas elecciones. Sí, estamos en un pleno periodo de elecciones, aparecen candidatos, más de 10 parece que llevan, ¿no? Claro, los dos centrales sería Daniel Noboa, que aparece nuevamente en la planilla, y Luisa González, que representan indiscutiblemente dos proyectos distintos, ¿ya? Claro, no son proyectos revolucionarios de transformaciones profundas, a nuestro entender, pero se encuentran dos países que van en dirección distinta. La vez pasada, ¿no?, en las candidaturas incluso hubieron asesinatos, ¿no?, de candidatos a la presidencia, y eso influyó poderosamente en los resultados. ¿Cómo se ve el ambiente hoy día? ¿No? Tú estás hablando de que hay cierta unidad en el mundo popular o contestatario a Noboa, pero ¿cómo se ve el ambiente de parte de los sectores que están con Noboa? Digamos que más que un ambiente de unidad hay un acuerdo de no agresión, lo cual es bastante porque desde los años de gobierno de Rafael Correa hubo una puja, una confrontación fuerte entre los sectores del movimiento indígena, el espacio movimentista, cierta izquierda y el proyecto de la Revolución Ciudadana. Hubo en meses previos unas mesas de diálogo para tratar de unificar a la tendencia. Eso no se logró, pero se lograron ciertos acuerdos programáticos y este pacto de no agresión. Entonces esto amplía un poco las opciones del campo popular, pero al mismo tiempo, en los últimos 15 días han habido muy malas noticias para la estabilidad democrática, para la democracia del país, porque han habido una serie de decisiones autoritarias y poco pegadas al Estado de Derecho de parte de Noboa, en particular la destitución administrativa de la vicepresidenta, que según la Constitución solo puede ser destituida por un juicio político de la Asamblea. Entonces se inventaron una figura a través de un decreto ministerial para destituirla. Y en días pasados, además, se canceló la candidatura de quien estaba tercero en las encuestas porque es un rival directo de Noboa. El gobierno tiene pleno control de las autoridades electorales, del Tribunal Contencioso, y desde ahí está ejerciendo mucha presión sobre eventuales competidores, otros partidos y movimientos. Entonces, acá hay una sensación de que el juego electoral no está garantizado, de que no hay condiciones para una competencia electoral justa y que el presidente, que es un magnate bananero que no sabe llevar bien la crítica, que no está acostumbrado a perder o a no ganar según sus cálculos, podría hacer uso de este juego despótico que ya ha venido encarando hacia la población desde la declaración de guerra interna en enero de este año y en estas últimas medidas políticas, igual cosa la toma de la Embajada de México. Entonces hay la sensación de que es un juego que el juego electoral, las elecciones de febrero no están garantizadas democráticamente y hay mucho temor entre los actores políticos y la ciudadanía. Eso, Franklin, tú has dicho, las elecciones de febrero no están garantizadas. Esto es bastante fuerte, ¿no? Porque en el caso de Verónica Abad, que es la vicepresidenta, hoy día suspendida o destituida, no sé cómo es la figura allí, ¿no? Pero es un temazo porque es alguien que iba acompañando en la plantilla, en la plancha a Noboa, ¿no? Incluso, claro, y desconoce, ¿no? La manda a Israel a ocupar un puesto allí junto a la entidad sionista que ocupa las tierras palestinas, luego va en dirección a Turquía, ¿no? E incluso se le suspende hasta su sueldo. O sea, es algo muy autoritario que está sucediendo. Hay algunas informaciones que se dicen que la corrupción, ¿no?, la designación de jueces, de autoridades en el Poder Judicial incluso es bastante antojadiza en este instante. ¿Qué pasa con eso? Sí, en general digamos que Daniel Noboa ha jugado como muy fuerte, con mano dura.
Él ganó las elecciones con un discurso despolarizador, él diciendo yo no soy anti nada, soy pro Ecuador, un poco corriéndose de la polarización entre correísmo y anticorreísmo que ha estado muy presente en el país en la última década. Le ganó con ese discurso, pero rápidamente, incluso pactó con el correísmo en la asamblea, pero rápidamente asumió esta narrativa y empezó a golpear a diversos actores políticos y a presionar al conjunto de las instituciones, ¿no? La fiscalía, los órganos electorales, buena parte de la justicia están alineadas con el poder ejecutivo. Este pronunciamiento absolutamente inconstitucional de destitución, no se sabe bien, suspensión de la vicepresidenta, todavía no ha sido como revisado o apelado por el resto de instituciones. La Asamblea Nacional está tratando de mover algo, pero la Corte Constitucional se mantiene en silencio. Entonces hay globalmente un control del resto de instituciones. El presidente juega con mucha fuerza, con decisiones políticas que tienen la lógica de la amenaza y de la atemorización de adversarios. Esto también ha golpeado, como decía antes, a la movilización social. Pero sí hay sectores incluso de la derecha, de las élites, que están empezando a ver en las últimas semanas a Noboa como una amenaza no solo al juego democrático, sino a determinados intereses económicos por su forma totalmente antojadiza y arbitraria de tomar decisiones. Ayer suspendió al propietario mayor de la fibra óptica en Ecuador, sin saber muy bien por qué. Algunos hablan de expropiación, incluso Guillermo Lasso se pronunció en su contra. Entonces está empezando a crear un ambiente de autoritarismo, pero también de ciertas respuestas democráticas en amplios sectores sociales de cara a las elecciones de febrero. Nosotros, estamos en una situación internacional muy delicada, ya prácticamente en una guerra mundial de carácter híbrida, pero que está en desarrollo. La posición que asume hoy día, viene desde Moreno, Lasso y hoy día con Noboa, ¿no? Es junto a los norteamericanos y a la OTAN. Esa es la mirada que se tiene de acuerdo a la información a través de los medios, ¿ya? ¿Cómo se resiente eso en relación a esa política de soberanía que fue instalada en algún momento en el periodo de Correa? O sea, vamos a ver, desde cuando Lenin Moreno entregó a Julian Assange a la justicia británica, eso confirmó todo el realineamiento y el giro total de Ecuador en sus relaciones soberanas internacionales, en la integración sudamericana, etcétera. Desde 2018 en adelante ha sido básicamente un eje de dependencia, subordinación, sometimiento a la política de la Casa Blanca. Lasso abrió con fuerza la posibilidad de acuerdos de seguridad, incluso habló de una especie de plan Colombia para Ecuador, para tratar de acelerar y profundizar la cooperación en seguridad de los Estados Unidos, y avanzó varios acuerdos que, entre otras cosas, permiten presencia de fuerzas extranjeras y evitar juicios por eventual violación de derechos humanos a estas fuerzas de seguridad. Esto, además, en el marco de un apertrechamiento mayor de armas, uno de cuyos vendedores fundamentales del país es Israel. Quizás la única posición política clara, sin titubeos, que ha tenido Noboa es apoyar a Israel en el genocidio al pueblo palestino, y ha estado absolutamente alineado a esa política. Sin embargo, la semana pasada hubo la cumbre iberoamericana, solo vino el rey de España y ningún presidente de Sudamérica. Estuvo el presidente de Andorra, el de Portugal. Fue un fracaso completo, lo que revela hasta qué punto esta política de dependencia norteamericana, pero también de arbitrariedad, de destrato al conjunto de presidentes y de naciones, está aislando al Ecuador, ¿no? Un país casi paria ahora en la órbita internacional. La toma de la Embajada de México fue un hito en relación a los nexos del país con la órbita internacional, y lo que sucedió la semana pasada en esta cumbre iberoamericana, que es sin resultados y sin ninguna figura política relevante en el país, fue un tremendo fracaso y refleja como hasta qué punto está el reverso de la política que se ha tenido durante el gobierno de Correa, ¿no? Así es, Franklin. Bueno, hemos llegado al final
y es muy grave, ¿no? La crisis interna, la crisis en sus relaciones internacionales, el aislamiento que vive Ecuador. Esperamos de todo corazón que el pueblo ecuatoriano reencuentre un camino de soberanía, de independencia y justicia social. Muchas gracias, Franklin Ramírez, por haber estado con nosotros aquí en Negro y Blanco por Hispan TV. Gracias, quedo disponible. Que tengan suerte. Gracias.